Queridos estudiantes, vamos a resolver un taller de resistencia eléctrica y circuitos en serie y en paralelo. La primera pregunta nos dice, la resistencia de un conductor es R. Si su longitud se duplica, su resistencia será. Entonces, teniendo como ecuación que la resistencia es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área, tenemos que la longitud es directamente proporcional a la resistencia del conductor. Por lo tanto, si la longitud se duplica, entonces la resistencia también se duplicará. En el segundo punto dice, en un circuito en paralelo, la intensidad de corriente es la misma en todas las partes del circuito. Eso no es correcto. B, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias parciales. Tampoco es correcto porque eso es para un circuito en serie. La corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Eso es verdadero porque en teoría vimos que la intensidad de corriente en un circuito en paralelo es la suma de las resistencias de cada una de las ramas del circuito. Tercera, por una sección de un conductor pasan 16 coulombios. Eso es la carga. En 8 segundos, esto es el tiempo. Dice la intensidad de corriente es, entonces tenemos que la intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Y la carga es 16 coulombios y el tiempo son 8 segundos. Entonces nos daría 2 amperios, ya que coulombio por segundo es la unidad de amperio. El cuarto punto nos dice que una bombilla consume una potencia de 60 vatios cuando se conecta a una diferencia de potencial de 150 voltios. La corriente que circula es D. Partiendo de la ecuación que potencia es igual a intensidad por voltaje y despejando la intensidad, tenemos que el voltaje está multiplicando, pasaría a dividir, entonces la intensidad es igual a la potencia sobre la diferencia de potencial, que son 60 vatios sobre 150 voltios y nos daría 0.4 amperios. El quinto dice, un alambre de cobre de coeficiente de resistividad 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro de 120 metros de longitud tiene una resistencia de 8.5 ohmios. El área de su sección transversal es, entonces partiendo otra vez de la ecuación de resistencia que es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área. Despejando el área, pues el área pasaría a multiplicar la resistencia y esta a su vez pasaría a dividir. Entonces el área sería el coeficiente de resistividad por la longitud sobre la resistencia. Y reemplazamos datos 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro por la longitud que son 120 metros, la resistencia que son 8.5 ohmios. Y el resultado es 2.4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora tenemos un circuito y dice que la resistencia que aumenta el circuito es, llevamos el circuito aquí a una herramienta que se llama Crocodile Clips y vamos a mirar el proceso para hallar la resistencia equivalente. Entonces tenemos una resistencia de 5 ohmios, otra de 4 ohmios, una de 7 ohmios, una de 2 y una de 3. Observamos que en este tramo tenemos unas resistencias que están en serie, por lo tanto hallamos una resistencia equivalente 1, que será la suma de ellas, 7 más 2 más 3 me daría 12 ohmios. Este es el circuito que tenemos acá, se transforma en este, sigue la misma resistencia de 5 ohmios, sigue la resistencia de 4 ohmios y estas tres se transformaron en esta de 12 ohmios. Ahora nos encontramos aquí con dos resistencias en paralelo. Entonces hallamos 1 sobre R2 es igual a 1/4 más 1/12, según la teoría de las resistencias en paralelo. Y tenemos que el mínimo común de los denominadores es el 12. Entonces 12 dividido entre 4 me daría 3 por 1 3 y 12 dividido entre 12 me daría 1 por 1. Sumamos me daría 4/12. Entonces la resistencia equivalente 2 sería, invirtiendo, 12 sobre 4 y me daría 3 ohmios. Y el circuito nos queda
esta resistencia de 5 y estas dos se transformaron en esta de 3 ohmios. Y ahora el circuito me queda en serie, por lo tanto la resistencia equivalente es igual a 8 ohmios. Vámonos para el punto 7. Dice, el valor de la caída de voltaje, de la resistencia 3 es. Entonces aquí tenemos el circuito. Si lo pasamos otra vez al simulador y nos dio este resultado. Tenemos aquí un circuito de 1 kilo ohmio, uno de 6 kilo ohmios y uno de 30 kilo ohmios, con resistencias. El voltaje es de 30 voltios. Vemos que estas dos resistencias están en paralelo, entonces aplicamos que 1 sobre R1 es igual a 1/6 más 1/30. 30 dividido entre 6, las llamamos como mínimo común, múltiplo de denominadores. 30 entre 6, 5, 30 entre 31, me daría 6 sobre 30. Invertimos, la resistencia equivalente 1 daría 5 kilo ohmios. Entonces sigue esta de 1 kilo ohmio y estas dos se transformaron en 5 kilo ohmios. Ahora nos encontramos que este circuito que tenemos acá es en serie, por lo tanto la resistencia equivalente es la suma de las dos y me daría 6 kilo ohmios. Bien, tenemos que el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. Despejándole, la intensidad total nos quedaría voltaje sobre resistencia equivalente y la intensidad total nos da 30 sobre 6000, que es igual a 0,005 amperios. El voltaje 5 lo vamos a hallar, porque al hallar el voltaje 5 es el mismo para el de 30 y es el mismo para el de 6. Por lo tanto, el voltaje 5 sería la intensidad de corriente, porque es la misma en todo el circuito este que tenemos acá, ¿sí?, por los 5000 ohmios. Entonces nos daría 25 voltios. Lo que nos lleva a responder la pregunta, que nos dice cuál es el valor de la caída de voltaje en la resistencia de 3. Entonces es el mismo el de 5, de 30 kilo ohmios, o sea que nos dio 25 voltios.